Hermanos y hermanas, como les decía al principio, estamos el día de hoy celebrando el Domingo del Buen Pastor. We are celebrating Sunday of the fourth week in ordinary time and of Easter, which is the Sunday of the Good Pastor, the Good Shepherd. And escuchamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantó la voz y dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles. Y él les dice lo que tienen que hacer. Les dice Pedro: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos también, para todos los que el Señor los quiera llamar, aunque estén lejos. En este acto de fe, San Pedro es un buen ejemplo de cómo, cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en el corazón a través de su ejemplo, nos invita a amar y a cuidar a todos aquellos que Dios pone en nuestra vida, como la familia, los amigos, a cuidar de todos aquellos que necesitan un mensaje de aliento, a quienes les podemos llevar el mensaje de salvación. Jesús en su vida ministerial no solo mostró la presencia de Dios Padre, sino que también supo y sabe cómo dirigir los corazones hacia el camino de la luz y la conversión. Jesús es el buen pastor que nunca nos va a abandonar, y precisamente es lo que proclamamos en el Salmo del día de hoy. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús, que es nuestro pastor, y el Señor que nos regala su amor y misericordia, guiándonos por el buen camino de la paz, por el buen camino de la paciencia, por el buen camino de la fortaleza. Él es el que nos llama a seguir creyendo en Él, a seguir escuchando su voz. Paciencia, paz y fortaleza. Paciencia, paz y fortaleza. Es lo que necesitamos en estos momentos. Necesitamos abrir nuestro corazón a la gracia del Espíritu Santo, a la gracia de Dios, y dejar que Él actúe. Tenemos que entender que tenemos que practicar la paciencia en todo momento, especialmente en los momentos en los cuales estamos viviendo, momentos que nos ponen en crisis. Y eso precisamente es lo que habla San Pedro. Dice: soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, pues es cosa agradable a los ojos de Dios, puesto que han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Y es verdad que cada uno de nosotros, los bautizados, estamos llamados a reproducir la imagen de Jesús en nuestra vida. Y nos podemos preguntar, pero ¿cómo podemos reproducir en nuestra vida, en mi persona, cómo puedo reproducir la imagen de Jesús? Pues viviendo el amor, viviendo la misericordia, siendo cercano con aquellos que te necesitan. De esa manera nosotros estamos a ejemplo de Jesús, escuchando su voz como buen pastor y dirigiendo nuestros sentimientos y nuestro espíritu, nuestro buen espíritu, hacia las cosas del bien, hacer el bien a los demás. Cuando estaba en el seminario yo aprendí cuán importante es cuidar de a todos aquellos que Dios en un futuro iba a confiar en mis manos, especialmente aquellos que voy a servir como sacerdote. Pero también aprendí que como familia, como hijo de Dios,
Y ustedes también en casa, como padres y madres, pues están llamados también a cuidar de sus hijos, a cuidar de todo aquello que Dios les confía. Y cada cosa en la vida que realizamos requiere un sacrificio. Y ahí es donde nosotros podemos ver que ustedes como padres, cuando salen a trabajar temprano, cuando se desvelan en su trabajo, cuando a veces doblan turnos, cuando hacen más de lo que deben de hacer por el bien de sus hijos, ustedes están haciendo un acto de amor redentivo. ¿Por qué? Porque están haciendo un sacrificio, un acto de amor sacro, sagrado, oficio, momento, espacio, hacer un momento sagrado. Están haciendo una obra de Dios por el bien de los demás, por el bien de sus hijos, donde se van a beneficiar sus hijos, su esposa, la familia. Cuando estaba en el noviciado, al entrar ahí a la casa de noviciado donde iba a ser yo mi primera etapa para entrar al seminario, recuerdo que había un crucifijo. Y abajo del crucifijo había una frase que decía: has venido a aprender a amar. Y yo creo que cada uno de nosotros, aún estando en casa en este momento, estamos aprendiendo también a amar. Ustedes están reunidos durante esta cuarentena, no podemos salir a esparcirnos a nuestros trabajos, comúnmente lo hacemos, o los fines de semana, o al cine, o a diferentes actividades que tenemos en la agenda, y que muchas de las veces se convierten también en un arma de doble filo, porque si nos mantenemos mucho afuera de la familia, no compartimos con ella del todo, no sabemos cuál es la necesidad de cada uno de los miembros de mi familia. Y yo creo que esta cuarentena, a pesar de que es un momento difícil para todos, porque estamos sin trabajar o porque cualquier otra cosa ha sucedido que nos impide salir afuera a ganarnos el pan diario, el estar en casa ha significado el reconocer que tenemos una familia en donde se manifiesta Dios, y que es la iglesia doméstica, la iglesia donde ustedes, padres de familia, han sabido guiar a sus hijos por el bien, han sabido guiar a ellos en momentos tal vez difíciles. Y es ahí donde los decía al principio, tenemos que escuchar también la voz de Dios a través de otros. Y para ustedes, hijos e hijas que estudian, para aquellos que tienen metas en la vida, recuerden que los consejos de los padres son buenos, porque al final de cuentas ellos ya vivieron una vida. Los consejos de los abuelos son buenos porque también ellos ya supieron vivir. Y todo aquello que ellos les indiquen es por el bien de ustedes. Ahí también hay que escuchar la voz de Dios, la voz del buen pastor. Cuando dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, nosotros vamos a ir amando a los demás poco a poco. Y de esa manera no solamente vamos a amar la misión que Jesús nos invita a abrazar en la vida, sino también vamos a amar a aquellos que Él pone en nuestra vida diaria. Y no solamente la familia, sino los amigos, aquellos que son cercanos en el trabajo. A veces nosotros pudiéramos creer que lo material es indispensable. Sí es necesario, pero es más indispensable el amor y dedicarle el tiempo de calidad a los hijos. Más tiempo de calidad yo le doy a Dios en la oración, más tiempo de calidad yo podré dar a mis hijos. Concepción Cabrera de Armida dice esta frase: el sagrario, allá donde está Jesús en la Eucaristía, reservado, el sagrario es el lugar donde dos almas se juntan para amarse, tú y Jesús, yo y Jesús. Y cuando nos hincamos frente al sagrario a orar, a pedirle a Jesús por los nuestros, por la conversión propia, etcétera, nosotros estamos haciendo también, por así decirlo, un acto de amor, porque estamos pidiendo por las necesidades de nuestros seres queridos. Estamos también aprendiendo a amar de esa manera. Estamos sabiendo ser buen pastor para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para todos aquellos que están sufriendo. Este es un día muy especial también, porque tenemos que reconocer que en la imagen del Papa Francisco tenemos que ver también al buen pastor, y él está haciendo y cumpliendo su misión como debe de ser. El arzobispo José Gómez, que el día de ayer
estuvo la consagración a nuestra Santísima Virgen María, y que consagró esta nación, ¿verdad?, al cuidado maternal de nuestra Madre María, porque también inicia el mes de mayo. Y yo creo que en este mes tenemos que buscar metas como familia, seguir uniéndonos. Tal vez a no sé cuánto tiempo vayamos a durar en casa, pero que tomemos provecho de esto, sepamos compartir con los que nos necesitan. Un buen pastor conoce a sus ovejas y las conduce hacia caminos de luz y vida. Así como Jesús, debemos de tener un corazón para perdonar y entender a aquellos que cometen errores, aquellos que necesitan mucho de la misericordia de Dios. Cuando era niño, yo vivía en un área rural y mi mamá y mi papá, en ocasiones yo miraba cómo a veces tenían desacuerdos, porque decían que en un momento papá decía: yo quiero que mi hijo sea una persona de campo, que sea un ingeniero agrónomo. Mi mamá decía: yo quiero que sea contador, y de una u otra cosa. Bueno, al final estudié contabilidad, no lo ejercí, pero aquí estoy. Y para mí es un regalo el ser sacerdote, saber que tengo en el corazón el puesto, por así decirlo, la voluntad de Jesús, el buen pastor, para yo también poder dirigir a aquellos que voy a servir, que seguir sirviendo en mi ministerio como sacerdote. Mi papá, siendo de área rural, como les decía, él le gustaba mucho y me enseñó también mucho a sembrar en el campo. Y sembrábamos desde melones, elotes, o sea, maíz, tomates, chiles, chícharos que no me gustan, y sandías, frijol, otro tipo de productos que mi papá me enseñó a sembrar. Cuando yo estuve ya en la escuela, yo aprendí a través de las ciencias naturales o la biología un significado correcto de lo que ya nos hablaban los libros, porque yo ya tenía, por así decirlo, esa cercanía a este tipo de plantas, a este tipo de frutos, a este tipo de legumbres, a este tipo de vegetales. Entonces para mí fue muy fácil entender lo que la teoría de los libros nos decían. Y lo mismo puede pasar en la vida. En la casa aprendemos a amar, aprendemos a entendernos los unos a los otros, y cuando estamos ya en el catecismo, cuando ya estamos practicando nuestra fe, entendemos de una manera mucho más correcta cuál es nuestra misión que debemos de ejercer aquí en la vida. Pues les cuento que en algún momento, un día me dijo mi papá, y eso nunca se me va a olvidar: porque yo soy tu padre, yo tengo la responsabilidad de guiarte en todas las etapas de tu vida y de cómo tienes que aprender a vivir. Recuerda que tienes que tener metas y sueños en la vida para ser alguien. Siempre el arte me gustó, y recuerdo que un día en mis clases de primer año de primaria, siendo yo un niño muy inquieto, no muy inquieto, más bien más serio que inquieto, decidí poner mis talentos en práctica. En el momento que todos salieron al recreo, recordar que en la vida siempre son riesgos y siempre son retos, y en aquel momento todos salieron al recreo, al descanso, y los niños, mientras andaban allá jugando, yo me quedé dentro del salón. ¿Qué creen que hizo Padre Armando? Entró, estando en el salón, se dirigió a la ventana del salón y miró del otro lado piezas de carbón, es decir, ramas como que habían sido quemadas un día antes en la noche, y quedó el puro pedazo de carbón. Pues yo brinqué la ventana y tomé un pedazo de carbón. Después de eso se me ocurrió la gran idea de entrar al salón y empezar en la pared de amero atrás, empezar a pintar lo que yo en ese momento quería ver. Y miraba una familia que era mi papá cargando a mi hermana pequeña, mi mamá,
a mi hermana mayor y un servidor. Es más, y hasta recuerdo, nada más que aquí no le puse, recuerdo que hasta le puse ahí el perro, ¿verdad? Dibujé el perro de la casa. Y pues junto con eso descubrí qué importante es compartir los talentos con los demás, pero desafortunadamente yo los compartía empezaba a compartirlos de una manera errónea, porque ¿cómo era eso de que Padre Armando anduviera rayando las paredes del salón? Pues no era correcto. Entonces, cuando regresaron los niños del recreo, vieron esta imagen de la familia pintada o dibujada en la pared del salón. Y recuerdo que la maestra, al entrar, lo primero que hizo, abrió los ojos así tan grande, sorprendida, y dijo: ¿quién hizo esto? Y yo pensé que le iba a dar gusto. Y me quedé así pensando y apreté mis manos y dijo: voy a empezar a revisar las manos de todos, a ver quién me dice, ese signo va a ser quien dice quién pintó la pared. Pues, ¿para qué vamos a seguir hablando si todos los niños estaban de sus manos limpias, excepto Padre Armando? Padre Armando tenía las manos llenas de carbón. Y me dijo ella: eso no se hace. Recuerda que tú estás aquí empezando tus clases de primaria y no se debe de hacer. Voy a hablarle al director y voy a hablarle a tu papá. Me llevó a la dirección. Le hablan a mi papá, y cuando llega mi papá, yo pensé que iba a llegar con la chancla para pegarme por lo mal que me comporté. Y le dijo: yo voy a responder por el mal que hizo mi hijo en el salón. Y el director le dio una cubeta con pintura y los dos pintamos la pared. Regresamos a casa. Mi papá no dijo nada. Al llegar, lo único que me dijo: no vuelvas a hacerlo. Se retiró mi papá de la casa por un lapso de 2 horas, y al regresar, regresó con un cuaderno como de este tamaño, con muchas hojas, y regresó con pinceles y colores, y me dijo: aquí es todo lo que tienes que rayar. No tienes que rayar paredes, no tienes que rayar nada. Aquí tienes que plasmar el arte, lo que tú quieras hacer. Y fue de esa manera que entendí que uno puede explotar y explorar lo que uno es, pero tiene que hacerlo por el bien de los demás, porque todo al final de cuentas es creado para el bien común. Y Jesús, como buen pastor, nos invita este día a reconocer que tenemos que caminar con Él. Mi papá, vuelvo a decir, no me trató mal, al contrario, fue una manera en la cual yo entendí que la función de los padres es también entender a los hijos en los errores. Y yo aprendí mucho, porque después de ese momento hasta el día de hoy no he rayado ninguna pared. Entonces, eso es dejar que la voz de Dios hable a través de los demás también, escuchar al buen pastor. Bueno, algún día pinté un mural, pero allá en Gómez Palacio, Durango, y allá todavía está, pero ya ese fue por trabajo artístico, pero de que yo ande rayando las paredes, jamás. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy que estamos celebrando la fiesta, esta celebración del Domingo del Buen Pastor, Jesús dice: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz y llaman a cada una por su nombre. Estamos llamados a escuchar a Jesús, estamos llamados a escuchar la voz de Dios, y que cada uno de nosotros tenga esa oportunidad de ver en esta situación que estamos viviendo, en esta cuarentena, de escuchar los buenos mensajes de papá y mamá tienen para nosotros. Compartamos en familia, seamos más unidos que antes. Y yo sé bien que eso de la cuarentena, que sin lugar a dudas es un sacrificio, al final vamos a estar disfrutando de los frutos de la cercanía, de los frutos de la confianza, de los frutos de la paciencia. Pidámosle a María que ella nos acompañe, que ella nos alcance las gracias que necesitamos para responderle a Dios en nuestra situación y para escuchar su voz siempre. My dear brothers and sisters, in today's
fourth Sunday of Easter, we are celebrating also the Sunday of the Good Shepherd, and we hear in the Acts of the Apostle how Peter speak to those who are there in that moment, and he says, "Let the whole house of Israel know of certain that God has made both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified." And now when they heard this, they were cut to the heart, and they asked Peter and the other apostles, "What are we to do, my brother?" And Peter said to them, "Repent and to be baptized, every one of you is in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will be received the gift of the Holy Spirit. But you need to repent and be baptized." This action of Peter is a clear example of how the Holy Spirit moves us when we are facing difficult situations. He, at that very moment, experienced persecution. But besides that, it was not the obstacle to declare how important it is to follow Jesus Christ. And he's a good example to transmit the presence of God, the love of God to all of us. And in today's world, Pope Francis is the Good Shepherd of the Church. As Archbishop Jose Gomez, he is for this archdiocese. And as all of us, we are called to be good shepherds of our families. You, mom and dad, you are the good shepherds, invited to be good shepherds of your sons and your daughters. As we, religious or those who are ordained, are called also to be good shepherds and to lead those God entrusts to all of us. When I was in my first year of novitiate in the house of novitiate, I start the first stage, and I remember that very close to a crucifix were a sign that says, "You came to learn how to love. Has venido a aprender a amar." And this is a good opportunity to all of us to learn how to love each other. Now that we are in quarantine, that we are in our home, let us take advantage of this situation that we may share the love of God, be merciful as God is with us, and to learn from Jesus and to listen to His voice through our parents, through our God parents, to our uncles, those who are very close to us, and to learn that they had experience in life, and therefore we are able to listen to them. And for all of us, it's a good opportunity to recognize that in this busy life, we have to create an environment of encounter with God, with Jesus. Concepción Cabrera de Armida, in one of his phrases, she says that the tabernacle is a place where two souls meet and love each other. You and Jesus, I and Jesus, myself and Jesus. When I recur to the prayer to Jesus and pray before Him, and I am learning how to love. In the same way, I am learning and I am attending His voice and the way how I may help those who are close to me, the way that I will care for all of them, especially in those difficult moments. God, in His presence, He is our good shepherd and He never abandons us. Reason why I have in my office an image of the good shepherd, recognizing that He was with me in the most difficult moments. May we grow up with the need of love and also to increase our faith in our heart. Every moment, my brothers and sisters, everything that we are facing, situations or struggles or problems, it is a good opportunity to learn from that. As I mentioned in my own story that I shared to you, that when I was in my first year of school,
elementary school, how I draw an image of a family back on the wall of the classroom, and how with a piece of charcoal, and how when the professor calls to my father to meet the principal, I was expecting chancla punishment, but it didn't happen. My father, instead, he and I, we paint the wall, we fix the wall, and then after that, my father, when we arrived home, he went out and he bring with him a big notebook to draw anything that I want, and colors and markers. For me, it was a very good sign and action from my dad, instead of punish me because the wrong thing that I did. And I recognize that all of us are called to learn from mistakes. And as even today, I never did the act that I did when I was in my first year, because I learned from that experience that I might not able to do that, because it's to destroy things that are made for common will. And it is a way that Jesus invites us to love each other, to pardon each other, and to take care of those who He entrusts to all of us since we were baptized. So let us ask Mary, our mother, that she may intercede for each one of us, and may we learn from Jesus, our good shepherd. Les pido que abramos el corazón al Espíritu Santo y que le pidamos a nuestra Madre María que ella interceda por nosotros, y que en este domingo del Buen Pastor sigamos aprendiendo y escuchando la voz del Buen Pastor para saber dirigir a todos aquellos que Dios nos ha confiado en nuestra vida, en nuestro camino. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Mary, Mother of the Church, pray for us.